A estar dando un corto resumen de cada capítulo para cerrar el libro, pero antes de comenzar, quiero hablar una corta historia. Como todos saben, a mí me encanta el deporte y voy a estar hablando sobre Michael Jordan. Para muchos considerado el mejor deportista de la historia, el mejor baloncelista de la historia. Para mí, yo tengo mis dudas, yo creo que es LeBron James, pero eso lo vamos a dejar para otro mensaje. Jordan, que aunque fue considerado el mejor jugador de todos los tiempos, ganó 6 campeonatos, 6 MVP de Final, entre muchos otros logros individuales, pero lo que muchos no recuerdan es que Jordan no pudo lograr algo y él no pudo ganar solo. Por años lo intentó, anotó muchos puntos, ganó líder de anotación, era el más talentoso de la liga notablemente, pero no pudo ganar un campeonato solo. No fue hasta que entendió que necesitaba un equipo. Se rodeó de jugadores como Scottie Pippen, Ore Grant, Dennis Rodman, entre otros, y ahí fue que las victorias empezaron a llegar. Hubo un momento que un periodista le preguntó a Jordan, ¿quién es el mejor jugador del mundo? Y Jordan respondió, no hay mejor jugador del mundo. Hay un mejor equipo y ese somos nosotros, Chicago Bulls. Y eso es lo que es el mensaje del día de hoy. No caminamos solos. En la iglesia no necesitamos un jugador como Michael Jordan. Necesitamos hermanos y hermanas comprometidas a la obra del Señor. No necesitamos cristianos famosos en YouTube o en TikTok o en las redes sociales, sino que necesitamos cristianos que sean fieles a la palabra de Dios. Y eso es lo que se basa el mensaje de hoy. Antes de comenzar hablando del mensaje de hoy, quiero entrar en, en lo que Santiago, quién era Santiago y por qué escribió esta carta. Según la tradición bíblica, Santiago era el medio hermano de Jesús. Creció con Jesús en la misma casa, pero durante el ministerio terrenal de Jesús, Santiago no creyó en Jesús como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador. Fue después de la resurrección de Jesucristo en que Santiago, después de la resurrección de Jesucristo, y que se le presentó a Santiago de forma personal, que Santiago empezó a creer a Jesucristo, en Jesucristo como su único exclusivo Salvador. Santiago pasó de ser excepto a creyente, de creyente a siervo, de siervo a pastor y al final el mártir que murió a causa del Evangelio. Llegó a ser uno de los líderes principales de la iglesia en Jerusalén. Santiago le escribió esta carta a los creyentes judíos dispersados en Jerusalén. Cristianos que estaban viviendo bajo la persecución, bajo el rechazo, bajo presión, y muchos estaban desanimados y confundidos en ese momento y tentados a rendirse. Pero Santiago le escribe esta carta porque Santiago experimentó el poder de Dios, lo vio resucitado. Después del tercer día lo vio resucitado y vio que Jesucristo vivía. Y estamos hablando de una persona que vivió con Jesucristo, se crió junto a él. Esto no lo dice la Biblia, pero pienso yo que vivir cerca de Jesucristo tenía que estar experimentando unas cosas totalmente fuera de la naturaleza, de la normalidad. Y con todo y eso que supo que sanó enfermo, resucitó a Lázaro y un sinnúmero de milagros, no creía en Jesucristo como su Salvador hasta que lo vio resucitado después de los muertos. Santiago escribe esta carta como un pastor amoroso. Les escribió para recordarle que la fe verdadera no es solo algo que se dice con la boca, sino algo que se vive con nuestras vidas enteras. Podemos resumir el libro de Santiago como la fe verdadera que no solo se proclama, sino que se vive. En el capítulo 1 nos habla sobre la fe que persevera. Santiago abre su carta con una verdad que puede ser incómoda para muchos, pero transformadora. Y es que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago no dice que no van a haber pruebas, ni que son agradables.
ni que son fáciles de sobrellevar cada prueba. Dice que podemos encontrar gozo en ella, porque producen algo en nosotros, y eso es madurez espiritual. Las pruebas revelan lo que realmente creemos. Creemos en una fe madura que busca un propósito. Una fe firme que permanece en Dios, aunque no lo entendamos. El jueves pasado tuvimos una reunión, estaba reunido con unos hermanos y yo sé que uno está pasando por un momento difícil en su vida. Y normalmente nosotros nos preguntamos cómo está la familia, cómo está tu esposa, los hijos. Y cuando le pregunté al hermano que yo sé que está pasando una situación difícil, él me contestó, um, como que está pasando una situación difícil en su finanza, pero que Dios proveyó, Dios provee y Dios proveerá. Y cuando yo miré su rostro, cuando él estaba compartiendo eso con nosotros, yo pude ver la paz del Señor en su vida. Y ahí es que la palabra coge vida y puedo recordar que la paz que Dios nos da no es como el mundo la da. Y eso es lo que Santiago nos está hablando en este primer capítulo. Y termina el capítulo llamándonos a no ser oidores, sino hacedores de su palabra. Nuestra fe no solo funciona cuando todo está bien. Nuestra fe se muestra en momentos difíciles de nuestra vida, cuando todo no marcha bien, reconociendo que este momento aquí es temporal y lo que importa es la eternidad, que ya Jesucristo nos la garantizó con nuestra salvación. Las pruebas no vienen para destruirnos, vienen para desarrollarnos. En el capítulo 2 nos habla sobre la fe que actúa. Aquí Santiago confronta la religiosidad vacía, la fe que habla mucho pero hace poco. Y nos habla sobre la fe sin obras muerta. No muerta físicamente, muerta espiritualmente, sin frutos, sin poder, sin evidencia. Santiago también en este capítulo confronta la preferencia social o espiritual. Habla sobre honrar al rico y despreciar al humilde, valorar títulos más que los corazones, amar la apariencia, descuidar la compasión, y nos enseña que la verdadera fe produce obediencia, produce justicia, servicio, amor práctico, y esto nosotros lo hemos vivido en la congregación. Cuando yo estuve deploy, mi esposa estuvo sola con mis hijos y yo vi como diferentes hermanos de la iglesia fueron y ayudaron a mi esposa. No están aquí presentes el hermano Rey y Luz, ayudaron a mi esposa con Fraucito. El hermano John y su esposa Juanita le llevaban comida a mi esposa, entre muchos otros que ayudaron a mi esposa, y estoy eternamente agradecido por eso. No somos salvos por obras, pero una fe genuina produce frutos visibles. Nuestra fe no se mide con cuántos versículos podemos recordar, sino con cuántos versículos podemos obedecer. En el capítulo 3 nos habla sobre la fe que controla la lengua. Yo prediqué sobre ese versículo, ese capítulo, creo que fueron unos 18 minutos. Nos habla sobre la fe que controla la lengua. Este capítulo nos golpea donde más nos cuesta, la boca. Santiago compara la lengua con un freno en la boca de un caballo, un timón pequeño que mueve un barco, o un fuego pequeño capaz de destruir un bosque. Dice que con la misma boca en que bendecimos a Dios, adoramos a Dios, con la misma boca maldecimos a personas hechas a su imagen. Esto no es solo pecado, es incoherencia espiritual. Santiago nos llama a usar nuestra lengua para edificar, para bendecir, para restaurar y para hablar la verdad con amor. Una lengua sin control revela un corazón sin entrega a Cristo. En el capítulo 4 nos habla sobre la fe que se somete a Dios. En este capítulo, Santiago confronta la raíz del conflicto humano, el orgullo. Él dice, de donde vienen las guerras y pleitos entre vosotros,
de vuestras pasiones. La carne siempre quiere tener la razón, controlar, ser el primero, salirse con la suya. Mi esposa tenemos, mi hijo Frau tiene unos pancakes, un día de pancake en la escuela esta semana, y mi esposa quería 2 tickets y había pagado por uno. Y, y cuando estaba verificando en la casa tenía 2 tickets. Y mi esposa me comentó, oh, tengo que decirle que me dieron 2, tengo que pagar uno adicional. En otra ocasión podemos decir, oh, Cristo me dio 2 tickets. Pero eso en cada mínimo detalle tenemos que dar testimonio de cristiano, porque ese puede ser la forma de evangelizar a otras personas. De donde vienen las guerras, pleitos entre vosotros, de vuestras pasiones, como estamos comentando. Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes y nos invita a un camino distinto. Nos invita a someternos a Dios, a resistir al diablo y a acercarse a Dios. Nos llama a humillarnos bajo su mano, y al final en este capítulo nos recuerda que nuestros planes son temporales, que nuestra vida es neblina. El pastor nos dio ese ejemplo en una pasada predicación, neblina que se desaparece en un momento. El control solo le pertenece a Dios. La verdadera madurez espiritual se nota cuando dejamos de decir, haré yo lo que yo quiera, y empezamos a decir, si el Señor quiere. Como nos dice el hermano Lester en muchas ocasiones, primero Dios. En el capítulo 5 nos habla que la fe que espera y vive en comunidad. Este capítulo comienza denunciando la injusticia social y espiritual, pero termina con una invitación hermosa, una invitación a la paciencia, a la perseverancia, a la oración, al apoyo mutuo, a la restauración. Y aquí Santiago nos enseña que la fe no se vive encerrada, sino en comunidad. No estamos llamados a sobrevivir solo, a ser una superestrella nosotros mismos, sino a caminar en familia espiritual. Y aquí vamos a lo de hoy, al versículo 13, empezamos con el versículo 13 y 14. La oración en todas circunstancias. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Santiago nos dice que oremos. Si hay uno que está cargado, oremos. ¿Está alguno alegre? Cantemos alabanza. Si vinimos agradecidos, adoremos al Señor. Sea cual sea el estado de nosotros, sea aflicción, oremos. Sea gozo, alabemos al Señor. La verdadera fe vuelve siempre a Dios. Cuando las cosas se ponen difíciles, muchos corren a amigos. Y cuando estaba escribiendo sobre esto, me vino un recordatorio. Una de las localidades que yo estuve deployed el año pasado fue en Irak, y nosotros los chaplain tenemos un chaplain assistant, que es como un asistente. Él tiene armas, nosotros no podemos portar armas con nosotros. Y cuando viajamos de Bagdad, de la primera localidad en Irak a la segunda, cuando íbamos a aterrizar, nos dicen, dejen todo el equipaje en el avión y corran al búnker porque estaban atacando con drones. Y mi chaplain assistant, antes de llegar al deployment, me había dicho, Sir, I got you. Si something happen, si algo pasa, yo te voy a defender. No va a pasar nada. Yo soy experto disparando. Y cuando el avión aterrizó, yo solamente vi el celaje. Él corrió y y se olvidó de mí. Y se fue al búnker. Y, y cuando llegamos al búnker, el búnker se llenó. Y yo tuve que tomar la decisión de permanecer afuera porque yo no soy combater, no tengo arma, y dejé a los soldados adentro. Y gracias a Dios nada pasó. En ese momento yo pude experimentar la paz del Señor en mi vida. Y pude ver cómo personas, cuando no tienen a Cristo en su corazón, sus rostros de miedo, cómo se asustan en momentos difíciles. Y en momentos difíciles, muchos ponen su mirada en un búnker, o ponen su mirada en amigos, o ponen su mirada en redes sociales, en distracciones, en escape, en el alcohol, en diferentes formas, en vez de poner nuestra mirada en Cristo.
Nosotros los hijos de Dios tenemos que correr a Cristo cuando la cosa se pone difícil. En el versículo 16 nos habla sobre la confesión y la sanidad. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. La iglesia no es un juzgado cuando cometemos errores, sino es un hospital espiritual. En este momento me vino a la mente un pensamiento y fue cuando, me voy a usar a mí de ejemplo y a Pastor Jonathan. Yo fui donde Pastor Jonathan y le dije, Pastor, esto no pasó, esto es una historia. Pastor, estoy cansado de la iglesia, estoy cansado. Un hermano habló de mí, o vi otro hermano hablando de otro hermano, o vi un hermano fuera haciendo cosas indebidas y me quejé de muchas razones y le dije, me voy de la iglesia, voy a cambiar de iglesia. Y el pastor me dijo, ok, toma este vaso de agua, voy a utilizar esto como ejemplo, toma este vaso de agua, llénalo hasta arriba y dale 3 vueltas a la iglesia y después vienes donde mí. Si no dejas caer ninguna gota de agua, te vas, no hay problema. Y yo, porque yo me creo listo, lo llené de agua y dije, ok, el pastor va a ver que no va a derramar ninguna gota de agua. Y le di las 3 vueltas a la iglesia. Y cuando fui donde el pastor, le dije, aquí está el vaso de agua, no derramé ninguna gota de agua. El pastor me preguntó, ok, antes de irte, ¿qué pudiste observar en la iglesia cuando estabas caminando alrededor de la iglesia? No pude ver nada porque estaba concentrado en no derramar ninguna gota de agua. Y así es que tenemos que hacer nosotros. El vaso de agua es Cristo. Debemos concentrarnos en Cristo y lo demás no nos va a molestar. Porque todos nosotros, yo soy el primero que voy a cometer errores, los voy a herir sin darme cuenta y les pido disculpas. Todos nosotros vamos a hacer algo porque esto es un hospital de pecadores, pero somos pecadores arrepentidos, buscando la santidad que no la vamos a alcanzar hasta que Cristo venga. Y tenemos que darnos support, nos tenemos que ayudar unos a otros como comunidad. Cuando vemos al hermano que no está viniendo, no, hermano no está viniendo, ¿qué habrá pasado? Se apartó. O darle una llamada al hermano. Yo soy el primero que he fallado en eso. Yo soy el primero que he fallado en eso. Llamar al hermano que no está viniendo, invitarlo a un café, invitarlo a nuestra casa, sentarnos con ellos, dialogar, ¿cómo te puedo ayudar? Vamos a orar juntos. Esto, nuestra comunidad, nuestra iglesia, una iglesia particular, porque no tenemos, muchos de nosotros no tenemos nuestra familia con nosotros. Estamos aquí por razones militares o vinimos por unas mejores oportunidades o oportunidades de empleo. No tenemos nuestros familiares con nosotros. Debemos apoyarnos unos a otros como familia. Confesar no es dar vergüenza, pero ¿cómo yo le voy a confesar a un hermano que he estado fallando si no puedo confiar en mi hermano? Si yo no le estoy dando testimonio de creyente a mi hermano para que mi hermano pueda confiar en mí. Tenemos que ser cristianos, meternos en la palabra, practicar nuestras disciplinas espirituales para cuando nuestro hermano esté pasando por un momento difícil, nosotros ser esa anca de apoyo a nuestro hermano. Porque hoy puede ser mi hermano, mañana puedo ser yo. Y poder darnos support entre nosotros mismos. ¿Es nuestra iglesia un lugar donde la gente puede ser honesta? ¿O un lugar donde la gente pueda ser transparente? En el capítulo 17 y 18 nos habla de Elías, que era un hombre como nosotros. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Elías no era un superhéroe, solamente tenía temor de Dios. Elías tuvo cansancio, tuvo depresión, tuvo dudas, pero Elías en el momento difícil oró. Y eso lo hizo poderoso, no por él, sino por Cristo, sino por quien respondía esa oración. Restaurando al hermano, lo veo en versículos 19 y 20, si alguno se ha deslizado y alguno lo hace volver, la iglesia no abandona a soldados caídos. Nosotros buscamos a nuestros hermanos cuando estamos pasando momentos difíciles, los levantamos, los acompañamos, los restauramos.
Si un hermano se cae, no lo dejamos tirado espiritualmente, sino que vamos donde él y lo buscamos y los ayudamos, como Cristo nos buscó a nosotros, como Cristo. Yo recuerdo cuándo fue el día que yo conocí al Señor y cómo Cristo me buscó, sin importar la situación y el momento de mi vida, cómo yo me encontraba o cómo se encontraba mi matrimonio en ese momento. Así nosotros tenemos que hacer con nuestros hermanos. Cristo nos buscó a nosotros y ahora nosotros buscamos a otros. Como Michael Jordan entendió que la victoria viene en equipo, nosotros entendemos que la victoria espiritual viene cuando oramos juntos, cuando nos confesamos unos con otros, cuando nos restauramos juntos, cuando caminamos, servimos y amamos juntos. Nosotros no somos cristianos aislados, sino que somos cristianos que vivimos juntos en comunidad. No somos cristianos solitarios espirituales, sino que somos el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo no puede estar, si un cuerpo no está unido, no funciona. Si tú cortas una parte de tu cuerpo, aunque si yo me corto un brazo, aunque yo cosa, o aunque un doctor, porque no soy médico, pero aunque un doctor me cosa y yo puedo vivir sin el brazo, pero el brazo se va a pudrir porque no está cerca de mi cuerpo, no está conectado a mi cuerpo. Así somos la iglesia, tenemos que estar unidos, tenemos que estar conectados, porque si no, no vamos a sobrevivir.